Bendiciones para todos, damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio que Dios por su infinita misericordia nos concede una vez más este tiempo especial de reflexión, de bendición. Yo quiero recordarle el amor de Cristo Jesús, nuestro lema, el lema de reflexión, de bendición, en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Y qué tal si pensamos en darle gracias a Dios, no solamente por el día que nos ha dado el sustento, sino por la oportunidad que nos da de reunirnos en este lugar y a través de estos medios para glorificar, exaltar y bendecir al Rey de Reyes y Señores de Señores? Le invito para que incline su rostro, por favor, allí y demos gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra. Tu palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gracias por esta oportunidad tan especial que tú nos das de podernos encontrar a través de este medio y en este lugar, Señor, para tu nombre glorificar, exaltar y bendecir, Señor. Pedimos tu respaldo, tu guianza, tu dirección, tu protección, y que tú seas obrando y que se cumpla tu palabra que dice que tú haces de los vientos los mensajeros. Te damos muchas gracias porque creemos que esta palabra no vuelve vacía, sino con el propósito que tú la envías, logrará su propósito en cada vida, de transformar, de cambiar, de libertar, de romper ataduras, cadenas de yugo, Señor, de sanar, de libertar, que hayan conversiones de almas, Señor amado, porque tu palabra dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero todos cordialmente bienvenidos a este tiempo maravilloso, a este tiempo glorioso de reflexión, de bendición. Yo quiero invitarle para que usted me acompañe y vamos a estar tratando un tema que titula Juicio por el pecado. Un día todos tenemos que darle cuentas a Dios, y un día cada persona va a darle cuentas a Dios de lo que hizo aquí en la tierra. Quiera o no quiera, guste o no le guste, allí no se puede posponer. Hoy en día invitamos a muchos a que se acerquen al Señor, a que reflexionen en sus corazones, a que reciban a Cristo como su Señor y Salvador, a que se congreguen. Y lamentablemente a veces lo que se escucha es una serie de disculpas, de quejas, de peros, de pretextos para no asistir a congregarse, para no seguir al Señor Jesús. Pero en aquel día no hay ningún pero, no se puede posponer, no se puede ceder el turno, sino el turno que llegó es el que sigue y es el que va a dar cuentas a Dios. Entonces el tema es juicio por el pecado. Y yo quiero invitarle a que me acompañe a 1 Pedro, el capítulo 4, el versículo 17 al 19. Y vamos a estar leyendo para la gloria y la honra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Y dice así: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta palabra, pero es tiempo que nos concienticemos. Y es tiempo de que tomemos con responsabilidad el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros.
y que Dios está haciendo a través de estos medios, de este mensaje y de otros muchos más, no solamente reflexión de bendición, el llamado al arrepentimiento, el llamado a seguir al Señor, el llamado a apartarnos del pecado, el llamado a la santidad, el llamado a la obediencia. Porque mire lo que dice, porque es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de vivir para Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? Su iglesia, mi familia, su familia, cada integrante, cada miembro del cuerpo de Cristo, porque recuerde que Dios nos puso a cada uno en particular. No fuimos nosotros los que elegimos. Dios mismo nos puso a cada uno en particular como Él quiso. No como nosotros quisimos, no como nosotros pedimos o anhelamos, no como en aquel tiempo cuando se acercó la madre de aquellos dos jóvenes y le dijo al Señor que le recomendaba que en el día de que Él pueda estar gobernando, dejara que uno de sus hijos se hiciera a la derecha y el otro a la izquierda. El Señor le dijo, eso no depende de mí. Y es importante que seamos conscientes de esta gran responsabilidad que nosotros tenemos. Nosotros podemos presentarnos ante los hombres, sea el pastor, sea el líder, sea el predicador, sea el encargado de la obra, ante el esposo, ante la esposa, ante las autoridades con excusas. Bien sea laboralmente, se puede llevar una excusa cierta o incierta, académicamente o en el hogar. Pero ante Dios no hay absolutamente ninguna excusa que valga y que nos eximine del pecado, excepto que nos arrepintamos de todo corazón, le pidamos perdón a Dios, recibamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y empecemos a vivir para Él, a agradarle a Él, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Sabía usted que hay creyentes, entre comillas, que solamente tienen el título, pero no obedecen al Evangelio de Dios? Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender que el llamado de Dios no es hacer parte de una religión, sino de una relación. Cuando hay relación, entonces obedecemos al Evangelio de Cristo, obedecemos a los mandatos que Dios ordena a través de su palabra. Pero mire lo que dice el 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ser cristiano no es fácil, pero es el privilegio más grande e inmenso que podemos tener como seres humanos, de reconciliarnos con el Todopoderoso, con nuestro Creador, de aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro hermano mayor, aquel que venció a Satanás, aquel que derramó hasta la última gota de su sangre para librarnos a usted y a mí y a la humanidad entera que quiera aceptarle de una eterna condenación. Entonces aquí dice, y si el justo con dificultad se salva. Le decía hace un momento que ser cristiano no es fácil, pero es el privilegio más maravilloso. Tampoco es cosa del otro mundo que no podamos resistir. Claro, Dios nos creó con la capacidad de resistir la tentación, de huir de ella. Si hemos caído o caemos lamentablemente en la tentación, es porque nos ponemos a consentir el pecado, o nos ponemos a cuestionar, o a divagar, o a dar lugar a la mente, a las emociones, a los sentimientos, a la tentación, y tanto va el cántaro al agua, decía alguien por ahí, hasta que se rompe. ¿Dónde aparecerá el impío? Está separada la palabra impío y el pecador. Recuerde que uno de los significados de la palabra pío tiene que ver con santo, y impío tiene que ver con aquella persona que una vez
estuvo en el grupo de los santos, de los llamados, de los santificados, pero que lamentable y tristemente se apartó y no quiso perseverar y volvió atrás. Y es duro y difícil cuando una persona vuelve atrás. Volver a retomar la senda antigua no es nada fácil, no es tampoco imposible. Porque si la persona toma conciencia y se arrepiente y se vuelve, como dice Job 22:21, vuélvete ahora en amistad con Dios y por ello te irá bien. Y entonces dice acá, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde parecerá el impío y el pecador? Para todos hay esperanza, para todos absolutamente hay esperanza. Pero si no se reflexiona a tiempo, va a ser muy lamentable, muy duro y muy difícil. Triste y lamentablemente hoy en día no hay una confrontación con vivir para Dios en santidad, en obediencia. Triste y lamentablemente hoy la motivación es a llenar los lugares. ¿Y quién no quiere ver un lugar lleno? Todos nosotros como predicadores, como líderes, servidores, pastores, ministros, queremos ver los lugares llenos, queremos predicarle a multitudes. Amén, eso es un gozo. Y Jesús lo hacía y a Jesús lo seguían las multitudes. Y qué bendición que a nosotros nos sigan las multitudes por el mensaje del Evangelio de Cristo. Pero muchas veces el mensaje no es el mensaje de Dios, sino un mensaje distorsionado y de entretenimiento. Y no me cansaré de decirlo mientras Dios me dé vida, porque desafortunadamente no se está preparando un pueblo para Dios, sino que lamentable y tristemente se está atrayendo es un pueblo para sí mismo. Muchos los traen para sí mismos. ¿Y a dónde va a aparecer el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío? Aquel que se apartó y que no quiso volver al Señor. Aquel pecador que ha cerrado el oído. Y escúcheme lo que le digo. No ha habido, no hay, ni habrá un solo ser humano que parta de esta tierra sin antes haber tenido la oportunidad de parte de Dios para escuchar el mensaje de salvación. Porque Dios es un Dios justo y Él no se contradice. En su palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos, absolutamente todos, procedan al arrepentimiento. Pero como dice el Señor en su palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque hoy en día la gente está viviendo como si estuviéramos en los principios de la creación. No, estamos al fin, al borde de la venida de Cristo. Estamos al fin donde suene la trompeta, donde venga Cristo por su iglesia. Mira lo que dice el 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Les decía que no es fácil ser cristiano, pero es el periodo más grande. Y aquí nos dice que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, hay veces que hay que padecer. Y eso no es cosa del otro mundo. La gente sin Cristo padece persecuciones de uno u otro índole, por gustos, por opiniones, por partidos. Entonces yo no sé por qué algunos creyentes se alarman, porque son perseguidos o porque hay padecimiento. Si es que la salvación es gratis, es verdad, es por gracia, pero hay momentos donde la cosa se pone un poco difícil, aún dentro de la misma congregación, dentro del mismo ministerio, dentro de los mismos servidores, dentro de la misma familia del Señor. A veces suele suceder eso y es bíblico. ¿Quién entregó a José? Sus hermanos. ¿Quiénes se levantaron contra David? Sus hermanos. Pero gloria a Dios, porque Dios siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros podamos padecer de acuerdo a la voluntad de Dios. Que padezcamos no por malhechores, no por malas pagas, no por mentirosos, sino por predicar la verdad de Cristo Jesús. Y por eso es importante que nosotros hagamos lo que la palabra dice: encomienden sus almas
al fiel Creador. Cada día debemos de encomendarnos al Señor. Cada día debemos de buscar más al Señor. Cada día debemos de rendirnos más al Dios Todopoderoso. Cada día debemos de menguar para que Él crezca en nosotros. Mire lo que dice aquí. Recuerde que esto no es licencia para pecar. Y es importante que nosotros la mirada solo la tengamos en el Salvador. Hermanos, mire, los tiempos que estamos viviendo y lo que se avecina, se lo repito una vez más, son tiempos peligrosos. Tiempos donde se levantarán más abundantemente falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos, falsas denominaciones, falsas doctrinas. Y yo quiero que usted me acompañe allí a Hebreos el capítulo 12 para que podamos mirar a la luz de la palabra del Señor lo que nos enseña el Dios de la gloria y podamos entender nosotros. Y Él nos recomienda, mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. El título que tiene es puesto los ojos en Jesús. No podemos poner la mirada, y no quiero que me malinterprete, porque no estamos en contra en reflexión de bendición de los ministerios, de los pastores, jamás. El Señor reprenda al diablo. No estamos en contra de las denominaciones ni misiones, jamás. Todo eso está establecido por Dios. Tenemos que tener en cuenta que hemos de tener nuestra mirada 100% en Dios, en su palabra, que lo que está escrito, escrito está. Dice el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles testigos? Los ángeles, hasta los mismos demonios. Porque recuerden, los mismos demonios saben quiénes somos usted y yo. ¿Se acuerdan con los hijos de tal Jezeba? Ellos dijeron, a Jesús conozco y Pablo sé quién, pero vosotros quién sois. Y les dieron, como dicen por ahí, su garroteo. Y sigue diciendo, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia. Recuerde que el pecado nos sigue asediando a usted y a mí a través de la tentación, a través de la habilidad, a través de lo que hay en nuestro corazón. Pero nosotros debemos despojarnos, debemos de renunciar, debemos de avanzar en santidad para la gloria y la honra de Dios. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, sin desesperarnos, sin apresurarnos. Muchas veces queremos que la respuesta de parte de Dios se den ¿qué? Ya. Pero debemos de correr como con paciencia, despacio, pero firme y seguro en el Señor. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren, mis amados hermanos y amigos, nosotros debemos de tomar la sabia decisión de perseverar, de mirar al Señor. ¿Por qué le decía? Aquí nos está diciendo, confirmando el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Le decía hace un momento que no podemos idolatrar o confiar 100% en las palabras de un hombre en una congregación, denominación, porque hoy en día, triste y lamentablemente, se ha distorsionado tanto el mensaje, tanto el evangelio de Cristo, que algunos hombres lo han pervertido, que aún se han desviado congregaciones completas a la perdición. Aún ministerios completos, lamentablemente. Esto se lo digo no para gozarnos ni para atacar a nadie, para que estemos orando, para que usted esté orando por su pastor, por su líder, por el predicador, por este servidor, por la misericordia de Dios, para que el Dios del cielo nos ayude a mantenernos fieles y firmes para la gloria y la honra de Dios. Y dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, hay momentos difíciles, hay momentos donde lamentablemente hay malos testimonios y eso trata de llevar a alguno al desánimo.
a no querer perseverar. Pero tenemos que tener la convicción plena que nuestra confianza debe estar y seguir estando en Dios. A usted y a mí, lo único que Dios nos ha hecho, perdonarnos, amarnos, recibirnos con los brazos abiertos, limpiarnos del pecado y de la maldad. Por eso, si se presenta alguna situación, bien sea a nivel congregacional, denominacional, ministerial o en medio de la hermandad en el Señor, usted y yo no tenemos por qué darle la espalda al Señor. Es que es absurdo. ¿Por qué una persona se aparta de la congregación, se aparta ante todo del Señor? Porque vio un mal testimonio, bien sea a través de un líder, un predicador, un pastor, qué sé yo, un servidor. No, si el que pecó fue el hombre, no fue Dios. Dios es veraz. Nosotros los hombres somos mentirosos, pero Dios no. Entonces no tenemos por qué darle la espalda a Dios, después de que Él lo dio todo por usted y por mí. Miren lo que dice el 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y a veces por cualquier cosa se quiere tirar la toalla o se tira la toalla. Ay, yo no vuelvo a congregarme, yo no vuelvo a ese lugar, yo no vuelvo a sintonizar tal programa o tal predicador porque escuché un mal testimonio, lo vi mal de él. Bueno, pues ore por él y que Dios tenga misericordia y ese personaje se pueda arrepentir y volver al Señor. Pero usted y yo no tenemos por qué darle la espalda al Señor. Porque mire, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermano, vuelvo y se lo digo, todos los días, absolutamente todos nosotros como seres humanos, como siervos de Dios, por más unción, por más poder que haya, luchamos y combatimos contra el pecado. El que no combate contra el pecado, no lucha contra el pecado, es porque lo está consintiendo y el día menos pensado puede llegar a caer. ¿Sabía usted que hay hermanos y hermanas que no han caído, que se han mantenido fieles? Pero no es porque estén combatiendo contra el pecado, sino porque no se les ha presentado la primera oportunidad. Pero muchas veces la primera oportunidad que se les presenta, allí cae. Y aquí Dios nos está diciendo, porque aún habéis resistido hasta la sangre combatiendo por el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecia la disciplina del Señor, ni desmayes cuando fueres por él reprendido. Hermano, mire, qué bueno que nosotros seamos conscientes y responsables, que nosotros cada día nos comprometamos con el Señor, que si viene una palabra de exhortación la recibamos con humildad. Pero como hoy en día lo que una gran parte de la iglesia quiere escuchar son profecías de los hombres, no de parte de Dios, sino de los hombres. Te va a ir bien, la casa, el carro. Y no es malo pretender tener una casa, un vehículo, para nada. Pero muchas veces son falsas expectativas e ilusiones creadas por hombres mentirosos y engañadores, que con falacias y filosofías y huecas sutilencias engañan al pueblo para sonsacarles el dinero. Y es allí donde la gente pone la mirada en una falsa profecía, en una palabra halagüeña y mentirosa de un hombre, y se olvidan del Señor, de aquel que lo rescató. Mire lo que dice el 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Que no se nos olvide, Dios no nos alcahuetea el pecado, hermano. Nosotros los hombres los que queremos siempre los pañitos tibios y la dulzura, pero Dios nos acaba de hablar. Lean una vez más el 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Y es lo que lamentablemente vemos hoy en día. No hay disciplina, no hay exhortación. Cada uno vive como le parece, hace lo que bien cree que le conviene, peca, entre comillas, se arrepiente. Muchas veces lo que tiene es un remordimiento y un arrepentimiento, y vuelve y la embarra, y vuelve y se levanta y se la pasa de tumbo en tumbo. No, hermano, así no es.
Mire lo que dice el 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios no quiere bastardos, Dios quiere hijos, hijos legítimos. Y qué bueno que Dios diga lo que dijo del Señor Jesús. ¿Qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Que no lo digan los hombres, que usted y yo somos grandes hombres o siervos de Dios. No, que lo diga el Señor, que no nos alabe nuestros propios labios, como lo dice la palabra. Mire lo que dice el 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Dije, ¿verdad? Porque si nosotros hemos obedecido a nuestros padres y debemos de obedecerle a nuestros padres, ¿por qué no debemos obedecerle a nuestro Dios eterno? Si nuestros padres nos disciplinaron y se le puede a veces la mano, pero para algo terrenal, pero el Dios del cielo es para algo celestial, algo eterno, algo maravilloso, algo precioso, algo glorioso. Librarnos de una eterna condenación. Ay, Padre. Y el 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina en la presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No podemos ignorar que la disciplina sea a través de una exhortación, sea a través de un llamado de atención, de una corrección. No podemos ignorar de que eso nos va a traer alegría. No, en el momento trae tristeza, indiferencia, malestar, hasta enojo. Puede llevar hasta tomar una decisión en medio de una calentura, una mala decisión. Pero si nosotros soportamos la disciplina, luego vamos a entender y a comprender que es por nuestro bien. Porque la Biblia dice que para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y es importante que usted y yo podamos entender y comprender que hemos sido llamados para la gloria y la honra de Dios. Y acompáñeme a Hebreos, el capítulo 10, el versículo 26 al 31, para que usted y yo entendamos y comprendamos. Devuélvase un capítulo ahí y vamos a entender lo que la palabra del Señor nos dice. Y tiene un subtítulo: advertencia al que peca deliberadamente. Le decía hace un momento que hay gente que no le ha fallado al Señor porque no ha tenido la oportunidad, pero la primera oportunidad que tiene, le falla. Y no es porque muchas veces no se combate, se puede presentar la tentación, pero si no se resiste, mire lo que dice la Biblia: resistir al diablo y de vosotros huirá. Porque el enemigo nos hace ver el pecado como algo dulce, como algo agradable. Es más, muchas veces algunos han dicho: no, pues si pecó David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué puedo esperar para mí? Es más, listo, está bien, yo voy a fallarle al Señor, pero luego me meto en ayuno, en oración. Ojo con eso, porque se está haciendo deliberadamente. Quiero invitarle para que leamos esta porción de la palabra. Dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto,
en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Mire lo que dice el 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El cuidado que hay que tener. Mire, ¿por qué hay cantidad de creyentes que lamentablemente le han fallado al Señor y no han podido levantarse? Lo han intentado, se agarran por un tiempo, pero vuelven y se deslizan. Mire lo que dice. ¿Cuánto mayor, el 29, cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Hermano, la gente cree que hacer burla, escarnio a Cristo, y la gente y aún algunos creyentes se han engañado, se han dejado engañar, creyendo que solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo es la que no tiene perdón. Aquí hay una consecuencia bastante delicada y severa por pecar deliberadamente. La gente dice: ay no, servidores, creyentes, ¿no? Se le presentó la oportunidad, cayeron, después: Señor, perdóname por mi culpa y por mi gran culpa, me meto en ayuno, en oración, me limpio, me santifico, pero siempre va a quedar una consecuencia. Hermano, esto no es un juego. Mire, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo? Después de haber conocido la verdad, después de haber sabido quién es el camino, la verdad y la vida, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo. Aquí hay mínimo 3 problemas delicados. Mire lo que dice. El castigo por pisotear al Hijo de Dios, el tener por inmunda la sangre del pacto y hacer afrenta al Espíritu. Hermano, es delicado, es bastante delicado. Y por eso la gente, por falta de doctrina, por falta de confrontación, ha pecado y está pecando deliberadamente. Con esto no quiere decir que nadie haya pecado alguna vez. Pero una cosa es que la persona haya pecado una vez, se haya arrepentido, se haya humillado delante de Dios, y Dios en su infinita misericordia le dé la oportunidad de levantarse, y esa persona nunca más lo ha vuelto ni lo volverá a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Hay una gran diferencia. Usted ve, ¿cuál de los apóstoles adulteró? Si usted sabe de alguno de ellos, déjeme el comentario y la cita bíblica. Pero en lo que yo he leído de la palabra de Dios, ni uno de ellos registra la Biblia tal acto. Y mire lo que sigue diciendo. 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Dios no tendrá por inocente al culpable. No juguemos con Dios, no juguemos a ser cristianos, no juguemos a ser evangélicos. Tomemos responsabilidad y seriedad. Si usted lo hizo, es tiempo de que se arrepienta de corazón y se humille delante de Dios. Como dijo Simón: orad por mí, quizás Dios tenga misericordia y no acontezca esto que vosotros habéis dicho. Porque recuerde que Simón le ofreció dinero a Pedro para que cuando él impusiera las manos, algunos de los discípulos recibieran el Espíritu Santo. Y sigue diciendo el 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Mire lo que ha pasado en diferentes lugares, porque han tomado el nombre de Dios en vano. Y Dios nos dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Dios no permite que se burlen de Él. Y quiero invitarle allí en Efesios 4:16, para que hoy entendamos que tenemos que tener una nueva vida en Cristo.
Debemos de tener ¿qué? Una nueva vida en Cristo Jesús. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. El 17 dice, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entretenimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Hermano, mire, la vida cristiana, se lo dije hace un momento, es hermosa. Lo mejor que nos puede pasar a usted y a mí como creación de Dios es reconciliarnos con el Creador. ¿Estamos de acuerdo? Conocerle, amarle, servirle para la gloria y la honra de Dios. Pero esto no es un juego. Esto no es por emociones ni por un tiempo. No, 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 no. Debemos de nosotros entender y comprender que esto es real. Porque hay gente que está un tiempo, algunos cristianos diezmesunos. Lo que es de febrero a noviembre son fieles, pero de diciembre a enero se pierden. Y hay otros que son intervalos. En cada festividad del pueblo se descarrían y al poco tiempo vuelven y creen que no pasó nada. Creen que con Dios se puede jugar. Y es verdad, Dios es un Dios de amor, de compasión y de misericordia. Pero leímos que también es fuego consumidor. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad que está en Jesús, no en los hombres, no en las denominaciones, no en los ministerios, sino conforme a la verdad que está en Jesús. Porque muchas veces por la gente confiar más en los hombres que en Dios, hay unos descalabros terribles. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, mire, esto es el resultado de la nueva vida en Cristo. Este es el resultado, donde ya no hay amargura, no hay rencor, no hay odio, no hay resentimiento, no hay deseo de venganza ni cosa por el estilo, sino que tenemos una nueva vida en Cristo. Y es la diferencia de haber nacido de nuevo. Es la diferencia de vivir para el Señor. Porque si usted y yo no lo hacemos, ¿en qué estamos? Debemos de tener confrontaciones, usted y yo. Y vamos un momentico a Romanos, el capítulo 7, el versículo 22, para que miremos lo que la palabra de Dios nos enseña allí y podamos usted y yo entender para la gloria
y la honra de Dios. ¿Qué dice allí Romanos, el capítulo 7, el versículo 22? Mire lo que la palabra del Señor nos dice. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es donde nosotros debemos de combatir continuamente. Es donde nosotros debemos de elegir entre la nueva vida y esto que combate diariamente de una o de otra manera en su vida y en mi vida, en cualquier área. Algunos puede ser en la parte económica, en la avaricia, otros en la sexualidad, en la parte sentimental, en el enojo, en el temperamento, en fin. Pero hay que combatir, porque esto tiene que ser una confrontación en su vida y en mi vida. De que amamos a Dios, pero que hay una lucha interior. Y como le decía hace un momento, debemos de combatir continuamente contra el pecado. No es que porque usted y yo a veces citamos mal la palabra. 2 Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y a veces nos confiamos tanto, y no es malo confiar en la palabra, pero nos confiamos tanto en nosotros mismos. Cuando llegan momentos de debilidad, de tentación, de lucha, cae redondito el hermano o la hermana porque no supo enfrentar la situación, no supo combatir y no supo decir no. Esto es algo que está en mi interior, esto es algo que vamos a tener mientras vivamos aquí en la tierra y vamos a luchar con debilidades, con tentaciones, pero allí es donde le vamos a demostrar a Dios cuánto le amamos. Como dijo José, ¿pecaría yo contra Dios? No. Paticas, ¿para qué te tengo? Dijo un predicador. Y arranque a correr. Y aquella mujer se quedó con la ropa, pero él, aunque fue acusado y encarcelado injustamente, quedó con una conciencia tranquila delante de Dios de que no le falló al Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué gozo! Y qué alegría. Y vamos un momentico a mirar esta recomendación. Recordemos que Cristo es nuestro abogado. En 1 Juan, el capítulo 2, encontramos allí, para la gloria y la honra de Dios, un versículo muy conocido, pero que nosotros debemos de entender y comprender para la gloria y la honra de Dios. Que Cristo es nuestro abogado. Que en medio de esa lucha interna que tenemos, que se quiere oponer a la nueva vida en Cristo, no estamos solos. Tenemos a Cristo, nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuáles cosas? Todo lo que está ahí para atrás escrito, hermano. Aún con el Antiguo Testamento. La Biblia dice que todo lo que quedó escrito para que usted y yo podamos aprender y entender que por más hombres de Dios, uno de ellos, David, conforme al corazón de Dios, necesitó de Dios, necesitó la fortaleza, necesitó que Dios le ayudara. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el que se acerque a Dios, todo el que quiera el perdón de Dios, el que quiera que Cristo sea su abogado, ahí está el Cristo de la gloria, dispuesto a defender su causa. Y recuerde que Él no ha perdido un pleito. No ha perdido un pleito. Él todos absolutamente los gana. Los ha ganado y los ganará en absoluto. Así de ¿cuál es el temor, hermano? Nosotros debemos de tener una confrontación, que tenemos luchas, debilidades, pero que Cristo es nuestro abogado. No nos dejemos acusar ni nos acusemos nosotros mismos, sino que vayamos rendidos a los pies de Cristo para ser más que vencedores. Y para terminar, como conclusión, Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
misericordia. Y eso es lo que necesitamos usted y yo, alcanzar la misericordia de Dios para el día del juicio, estar libres y no ir a una eterna condenación. No deseches este mensaje, no deseches este llamado, amigo. Cristo te ama y Él quiere perdonarte, Él quiere ser tu abogado, Él conoce tus debilidades, tu lucha, pero Él quiere darte una nueva vida. Él quiere absorberte de la culpa, Él quiere perdonarte y Él quiere librarte. ¿Qué tal si oramos dándole gracias a Dios por esta palabra para la gloria y la honra de Dios? Padre, te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, por esta oportunidad maravillosa y preciosa que tú nos has dado, Señor amado. Este tema maravilloso del juicio por el pecado. Ayúdanos, Dios de la gloria, a no tener licencia para pecar, sino al contrario, Señor, entender que vivimos en medio de una generación maligna y perversa y podernos humillar cada día delante de ti, Señor amado. No quitar la mirada de ti, solamente tenerla en ti, porque tú eres nuestro Salvador, Señor amado. A no pecar deliberadamente, como si no hubieran consecuencias, como si esto fuera un deporte o fuera algo tan sencillo o una religión más. Señor, entender que tú nos ofreces una nueva vida en Cristo Jesús, Dios de la gloria. Y entender que debemos de tener confrontaciones personales, porque a veces somos expertos en echarle la culpa al diablo, cuando a veces nosotros de nuestras propias concupiscencias que combaten en nuestro interior son las que a veces vencen a muchos, Dios de la gloria. Pero hoy queremos que tú sigas siendo nuestro abogado, que tú seas nuestro abogado, que defienda nuestra causa. Queremos venir delante de ti y decirte, Señor, ayúdanos en medio de nuestra debilidad, fortalécenos, guíanos, levántanos, Dios de la gloria y Padre celestial, porque queremos, Señor amado, hacer lo que dice tu palabra, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas el que lo encubre no prosperará jamás. Y queremos prosperar espiritualmente, Señor amado, en el conocimiento de tu palabra. Queremos prosperar en cada área de nuestra vida, Señor. Que prospere la santidad, que prospere el temor tuyo en nuestros corazones para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados, que el Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo grandemente, y si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en nuestro próximo tiempo de reflexión, de bendición. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.